Muy bien, listo. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, a esta primera jornada de los talleres de gestión emocional impartidos por la Escuela de Integración Emocional. Mi nombre es Mara Ramos. Tengo el gusto de colaborar con la Escuela de Integración Emocional desde hace ya varios años y además de colaboradora también he sido estudiante en la Escuela de Integración Emocional. Es donde yo me formé como, como terapeuta y concretamente también como especialista en varias cosas, relaciones de pareja, estrés, ansiedad, insomnio y demás. Estas son incluso eh, especialidades o cursos que he tenido el gusto de impartirles a algunos de ustedes y muy probablemente también en algún otro medio nos hemos podido encontrar. Como saben, estos talleres no tienen costo, tienen la intención de reencontrarnos, de ayudarnos a retomar nuestra práctica o aquellas personas que es su primera vez en la Escuela de Integración Emocional. Bienvenidos. La intención es proporcionarles una herramienta, darles a conocer estas herramientas de gestión emocional que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida y trabajar los temas que nos estén causando malestar o sufrimiento. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con un tema que es básico, ¿sí? Pero es importante, ¿vale? Que sea básico no quiere decir que sea poco. Siempre les digo que algo que es básico quiere decir que es la base. O sea que una base sólida sobre algo que queremos trabajar es bien necesaria y bien importante. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo. Y del miedo, probablemente han escuchado muchas cosas. ¿No? Probablemente del miedo se ha hablado extensamente, mucho. Pero más allá de analizar el miedo o de observarlo desde una perspectiva explicatoria, muchas veces la información que encontramos no nos dice qué hacer con ese miedo. Quien guste puede en este momento tomar una respiración profunda. Una respiración profunda la vamos a tomar siempre por la nariz. Vamos a permitir que el aire entre, circule dentro de nosotros y baje hasta nuestro abdomen. Respiro, dejo que mi abdomen se expanda y cuando exhalo, me relajo. Puedo exhalar por la nariz de vez en cuando. Si es necesario, puedo exhalar por la boca. Exhalar por la boca puede ser de dos maneras. Puedo tomar el aire, al momento de sacarlo, hacer un suave soplido sin sonido, como si estuviera soplándole a un tecito, a un cafecito, alargándolo un poquito, pero no torturándome. Solo inhalo y suelto, como soplando la velita de un pastel, eso es. Y la otra manera de hacer respiración, exhalando por la boca, es una respiración vocal, donde vamos a inhalar y voy a exhalar haciendo el sonido de la A en voz alta, que se me escuche. Tomo una respiración profunda. Ah, haciendo esa A sentida, suave. Bien, entonces esto nos ayuda a relajarnos un poco. Me- Si, si yo pudiera enseñarle una cosa a todo el mundo, si yo pudiera escribir así algo enorme en el cielo para que todo el mundo lo leyera, probablemente escribiría respira, porque respira, más allá de una frase que para muchos es muy conocida, ¿vale? Que es una frase que Shivagam comparte mucho, ese respira es símbolo de muchas cosas. Es símbolo de
tomarnos una pausa es símbolo de todo está bien, respira, no pasa nada en este momento, nada está sucediendo. ¿Mm? Ese respira, si nosotros lo podemos mantener, nos podemos acordar de ese respira en medio de una turbulencia, probablemente nos va a ayudar a descansar, a tomar un momento de aterrizaje y a volver a conectar, ¿vale? Con nosotros, con lo que estamos haciendo, a calmarnos un poquito. Entonces es probable que a lo largo de la sesión más de una vez me escuchen decir, respira. A eso es a lo que me refiero. No solo es a una respiración rápida, no es respirando como si estuviéramos caminando agitados o como cuando estamos impacientes o como cuando estamos un poco ansiosos, que se nos atora acá la respiración o en la garganta, y se respira. Es tomar una respiración profunda y me permito estar ahí. Bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, el respira ya es una de nuestras primeras prácticas para manejar el miedo. ¿Mm? Pero no solo es la parte de buscar una desconexión a través de la respiración. Muchas veces me ha tocado ver personas que aún con experiencia en integración emocional, como que hacen una respiración atorada, ¿no? A veces respiramos, pero seguimos sintiendo aquí las cosas en la garganta o en el estómago. Entonces de pronto hacen como que respiran, pero esa respiración es un poco más así como de Dios quítamelo, ¿no? Como de em, no quiero estar aquí, voy a hacer como que voy a respirar a ver si se me pasa. Y bueno, en realidad no es que esté mal, pero tal vez no va a ser tan eficiente como lo que vamos a practicar ahora. Nadie quiere sentir miedo. El miedo, cuando se sale de control, es desagradable, pero más allá de lo desagradable que es, pensar en si lo quiero sentir o no lo quiero sentir, si quiero hacer como que no pasa nada, aunque sí pase, o clavarme en los problemas, eh, pensando que no tienen una solución y que todo está mal y que no hay nada que yo pueda hacer. Más allá de todo eso, el hecho es que a veces sentimos miedo. Todos experimentamos miedo. Entonces, si bien no lo vamos a normalizar como una situación desagradable de sufrimiento con la cual no se puede hacer nada, tampoco debemos caer en la parte de tenerle miedo al miedo. ¿Mm? Creo que muchos de nosotros, a lo largo de nuestra búsqueda, a lo largo de los caminos que has buscado recorrer, sabes que hay algo más que puedes sentir. Es como decir, sí, la situación es desagradable, no me gusta, pero seguro hay algo que puedo hacer. ¿Mm? Hay, tiene que haber una manera de poder sentirme diferente. Entonces, para mí, mucho del trabajo con el miedo es una cuestión, por supuesto, de retomar, por así decirlo, las riendas de nuestra voluntad, nuestra mente, ayudarnos de nuestra atención consciente. Y la otra es mantener un equilibrio, no pelear contra las cosas. Mm, no me encantan tampoco esas las perspectivas donde a todas las emociones les queremos buscar una utilidad, porque a veces eso también es evasión, pero si pensáramos en la utilidad del miedo o en para qué está el miedo,
nos ayuda a abrirnos un poquito a la perspectiva. No es una justificación, sino es un entendimiento de por qué está ahí y a dónde nos puede llevar entonces, quien guste. Me puede compartir en una o dos palabras en el chat. ¿Para qué sirve el miedo? ¿Para qué sienten que funciona? ¿Mm? Y claro que cuando estamos en un momento de tensión o de crisis, el miedo es algo que nos estorba, ¿no? Decimos como, el miedo no sirve para nada, o decimos, ojalá que el miedo no existiera. Pero más allá de eso, el miedo existe. Sentimos miedo, experimentamos miedo y en algunas ocasiones es intenso. Toma una respiración profunda. Bien, entonces es muy simple el decir, a veces experimento miedo. El miedo es algo que experimento. No lo voy a negar, no lo voy a tapar, no lo voy a hacer menos ni más de lo que es. Simplemente me pongo, me establezco en una actitud de apertura, es decir, ok, que el miedo sea bueno, sea malo, sirva para algo, no sirva para nada. No descarta el hecho de que lo sentimos y de que está ahí. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con esto? Bien, el miedo nos protege. El miedo nos enseña a ser responsables. Nos enseña a veces un poco de mala manera, ¿no? Nos, nos pasamos a veces en que ya no solo aprendemos mediante, por las buenas, digamos, por prudencia, sino por las malas, que a veces es por miedo, por el castigo. El miedo nos enseña a encontrar valor, valentía, alertar de un peligro para protegernos y sobrevivir. El miedo es una alerta, ok, bien, es una buena perspectiva. Otra cosa para la que nos sirve el miedo es para preservar, ¿no? No tan, no tan este set de lo que es el miedo. Lo que quiere es preservar las cosas como son, ¿no? Como decir, no vayas más allá porque no sabemos qué va a haber. No intentes esto nuevo porque quién sabe cómo nos va, ¿no? O mejor, no salgas de tu casa porque quién sabe qué va a haber allá afuera, ¿no? Mejor no le hables, mejor no preguntes, mejor no vayas, ¿no? Todas estas cosas que, que provienen de esa voz de miedo, lo que hacen a veces es como crear este cerco, ¿no? Este círculo que hablan al momento de que mencionan esta protección o esta supervivencia. Entonces, cuando decimos protección o supervivencia en apariencia, no está mal, ¿m? Pero también cuando todo es miedo, cuando todo lo vemos amenazante, cuando lo único que está activo en nosotros es ese instinto de preservación, eso, más que preservarnos, nos empieza a limitar, ¿no? Porque si tú pones una barrera, si tú no vas, si tú no sales, si tú no contestas, si tú no haces algo, a lo mejor en apariencia nada del exterior te afecta, pero tampoco tienes posibilidad tú de ir hacia esas cosas que quieres ir. ¿Por qué? Porque estás en un cajoncito, estás en un corralito eh, de miedo, ¿m? Y va habiendo una distancia cada vez mayor. ¿Les ha pasado? ¿Se han dado cuenta de que dejamos de hacer una cosa, dejamos de hacer otra, otra, y de pronto la experiencia a la cual no nos atrevemos a enfrentarnos, o el exterior, o el mundo, o lo que sea, se va haciendo cada vez más lejano, y nos va dando cada vez más miedo el enfrentar una nueva situación? ¿M? Respiren. Bien, es como, no sé, por ejemplo, el buscar trabajo, ¿no? Si
sufrimos algunas experiencias malas donde no pudimos conectar laboralmente como queríamos, nos empezamos a desanimar, ¿no? Dejamos de querer ir hacia eso y empezamos a tener miedo, ¿no? De las oportunidades, de decir: mejor no lo intento, mejor no pregunto, mejor me espero a estar más preparado". ¿Por qué? Porque tenemos miedo, a lo mejor del rechazo, tenemos miedo de no ser suficientemente buenos, ¿vale? Pero cada vez que decimos no, 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 nos estamos engrosando esa barrera que nos mantiene lejanos, en lugar, ¿vale? De acortarlo, ir hacia un paso y a lo mejor ganar experiencia, ¿vale? Unos meses, un tiempo, o a lo mejor ganar experiencia, decir, ok, no me fue bien ahora, ¿qué voy a hacer para hacerlo mejor la siguiente vez? Entonces, cuando salgo, estoy avanzando pasitos, ¿no? Pero cuando me retraigo, cuando por miedo me retengo, estoy cada vez más lejano de yo, lo que soy aquí ahora, y la realidad que se está formando allá afuera. Entonces, claro que cuando es dominante lo que yo siento aquí, el hecho de decir, yo me siento más seguro aquí, yo aquí estoy más o menos bien, porque hay que ser honestos y la verdad es que a veces no estamos bien, ni siquiera como aquí, en lo que en apariencia es seguro. Cuando estamos acá, se empieza como a, ¿cómo decirlo? Nos empieza como a invadir a veces también nuestros propios pensamientos, nuestras propias ansiedades, nuestras propias emociones, y esto se vuelve lo único que conocemos. ¿Alguna vez les ha pasado hacer alguna cosa con valentía, un poco arriesgada quizás, un poco aleatoria, y que al final resultara bien? Eso que al final resultó bien te hace sentirte más integrado con lo demás, te hace salir como de tu perspectiva, te cambia la visión, que dices, ok, las cosas no son como yo, desde estar aquí encerrado conmigo, pensaba. Las cosas pueden ser un poco diferentes, un poco más amables. ¿M? Y a veces esos pasos resultan buenos. Respiren. ¿Cuál es la complicación aquí? La complicación aquí, desde mi punto de vista, es que todo lo que pensamos, sentimos, mientras estamos aquí con nosotros, en la realidad que nosotros percibimos, si está alimentado por el miedo, es como un círculo vicioso, ¿no? Que se va como retroalimentando, porque yo me quedo encerrado, encerrada con mis propias ideas, ¿no? Y como la información que recibo fuera es poca o es solamente enfocada en las cosas que me dan miedo, lo único que veo en el mundo es miedo. Entonces, lo único que siento es miedo y más miedo me da hacer estas cosas o salir de ahí. ¿M? Entonces, el miedo es algo que para algunos es triste, pero para algunos es como que te quita la vida, como que te impide oportunidades, como que hay algunas personas que sienten esto, este no derecho de existir, ¿no? Por el miedo tan aplastante que a veces experimentamos. Mm, Bien, vamos a respirar profundo. Bien, entonces vamos poco a poco a cambiar la perspectiva. Bien, primero que nada, vamos a hacer un ejercicio muy corto
para ayudarnos a procesar lo que les acabo de comentar. Quien guste, puede cerrar sus ojos un momento y vamos a respirar como lo hicimos al inicio, inhalando por la nariz, expandiendo suavemente el abdomen y exhalando por la nariz. Respira a tu ritmo. No es necesario que cuentes segundos, no es necesario que tu inhalación y exhalación dure lo mismo. Nada de eso, solo respira. Presta la atención a esa respiración. Lo estás haciendo bien. Relájate. No hay nada en este momento que te pueda salir mal. Así que solo respira, relaja los músculos de tu cara, relaja tus tobillos, relaja tus piernas. Deja caer un poco hacia atrás tus hombros con tu espaldita derecha. Y aquí respira bien. Observa si alguna vez te has sentido atrapado o atrapada en uno de estos círculos de miedo. Si hay algún aspecto de tu vida en el que sientas que hay una barrera que has construido, y respira profundo, observando solo esta sensación de que al principio te protegiste instintivamente, pero después se volvió un mecanismo. Después fue algo que fuimos alimentando. Encuentra esta sensación de no quiero estar expuesto. No hace falta que pienses en exponerte ahora, solo ubica la sensación de no quiero estar expuesto, quiero estar a salvo, quiero estar seguro, segura. Muy bien. Te permites la sensación, identifica ese no quiero estar expuesto, quiero estar seguro. Incluso se siente como una necesidad, necesito estar seguro, estar a salvo. Bien, vamos a tomar una respiración profunda, vocal. Ah, continúa respirando un poco más. Es normal que se sienta desagradable. Tal vez es mucho tiempo de estar encerrado, encerrada. Tal vez es un sufrimiento que no te habías dado cuenta que tenías. Está bien sentirlo. Ahora respira profundo. Relájate. Deja ir el tema. Coloca, si es posible, tus pies en el suelo
o siente el contacto de tu cadera con la silla, el sillón o donde sea que estés sentado. Y ahí respira. Vea la sensación que hay en tus pies, en tu cadera. Siéntete en contacto con ese suelo, con esa tierra, presente en el exacto lugar donde estás. No hace falta que te imagines en ningún sitio, aquí mismo donde estás. Respira profundo. En este momento estamos aquí. En este momento estoy aquí, estoy a salvo, nada está sucediendo. Respira profundo, relaja. En este momento nada está sucediendo. Relaja tus manos, tus pies. Vas a tomar otra respiración profunda, vocal. Exhalando por la boca. Eso es. Te relajas. En el momento que tú quieras, abres los ojos. Bien. Es importante, ¿no? La sensación que a veces no nos damos cuenta de que lo único que queremos a veces es un poco de confort, un poco de seguridad, un poco de estabilidad, ¿no? Sentir un poquito de descanso, sentir un poquito que hay algo bajo nosotros que nos sostiene. Eso nos ayuda. Pero necesitamos hacer más, ¿vale? Esto es solo una primera parte para ayudarnos a identificar esta sensación, es decir, cuánto no deseo estar expuesto, ¿no? Cuánto me gustaría estar eh, intocable, inamovible a veces, o cuánto me gustaría que la vida no fuera tan agitada, que las cosas no se movieran tanto, ¿no? Cuánto me gustaría estar en este confort todo el tiempo. Preguntan por aquí, ¿el miedo se vuelve la zona de confort? Mm, el miedo como tal lo podemos experimentar como algo que sentimos, ¿vale? Cuando sentimos miedo prolongadamente, nos vamos o construimos una zona de confort. En la zona de confort es para evitar, ¿no? Para justo no exponernos. No exponernos, pero tampoco exponernos a las cosas buenas, ¿no? Es simplemente no me expongo para bien ni para mal, y me voy haciendo chiquito, chiquito por dentro, ¿no? Pero digamos, la zona de confort es como ese sitio figurado al cual vamos a veces cuando tenemos miedo, del cual no salimos por miedo. Muy bien. Muchas veces se dice que el miedo es a lo desconocido, ¿no? ¿Han escuchado esta frase de que todo el miedo que tenemos es porque no conocemos lo que hay, que tenemos a veces miedo al futuro porque no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Que tenemos miedo de probar una cosa nueva porque no sabemos qué va a pasar. Pero desde mi perspectiva, no es tan así. Es cierto que cuando una cosa es desconocida, a veces nos puede
causar miedo, pero tú piensa un momento, cuando tú vas de paseo a un lugar nuevo que no conoces y vas con tus amistades, con familia o con pareja, si lo tienes, normalmente ¿cómo vas? Si es tu día de descanso y vas a un lugar que no conoces, pero es un buen día, agarras tus cosas y te vas. Vas tranquilo, ¿no? Vas hasta como con un poco de ilusión. O cuando alguien te da un regalo en una caja cerrada, eso también es desconocido y no te causa rechazo, ¿no? O cuando compras una galleta de un sabor diferente que tiene buena cara, ¿no? Que tiene buena pinta. O cuando ves un postre que dices, oh, este tiene buena cara, aunque no lo hayas comido antes. Hay algo en ti que quiere incluso ir hacia ello, ¿no? Decir, ¿qué será? ¿A qué sabrá? Ujú. Em, Todo eso son cosas que no conoces y sin embargo son cosas que te emocionan, que a veces incluso quieres ya descubrir, quieres ir ya hacia ello. ¿Cuál es la diferencia entre eso y a lo mejor si no has tenido buenas relaciones, eh, empezar a salir con una persona? O si llevas mucho tiempo sin trabajar, empezar un nuevo trabajo después de mucho tiempo. O si vas a un lugar al cual no estás muy convencido de ir, que sabes que no te sientes muy a gusto, que sabes que no te tratan muy bien. ¿Cuál es la diferencia con estas cosas? Yo hago muchas preguntas a veces, pero no es para que se quiebren la cabeza, es para que nos activemos emocionalmente. En todo lo que acabo de mencionar, si yo tuve muchas relaciones fallidas antes y ahora quiero volverlo a intentar, o tengo curiosidad, o hay alguien que me gusta, pero no me animo a decirle, ¿qué es lo que vengo cargando? Referencias de experiencias pasadas y estadísticas incluso, ¿no? Inconscientes, porque algo en mí dice, oh no, el amor duele un montón, las relaciones son bien complicadas, entonces no llego en ceros a eso nuevo que está delante, porque traigo todas mis historias detrás que dejaron huella, que me causaron dolor, sufrimiento, y entonces lo nuevo, algo en mí dice como, ¿y si vuelvo a sentirme como me sentí antes? Pero es justo porque no hemos procesado esas experiencias antes, que a lo nuevo no llego limpio, digamos, no llego con un lienzo en blanco, llego con todo lo que ya se me acumuló, ¿no? Todo lo que vengo viviendo o cargando atrás, ¿no? Entonces, para mí es una buena noticia, ¿no? Porque significa que si yo hago un trabajo para, em, digamos, resolver o sanar esas cosas que en el pasado me generaron ese dolor, ¿no? Ese sufrimiento, puedo, ¿vale? Puedo restablecer mi cuenta, puedo volver a ser un lienzo en blanco abierto a las experiencias y ya no me va a pesar lo que me hicieron, me dijeron, ¿vale? Me costó o todo lo que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Y en este punto para algunos puede parecer como que es un montón de trabajo, hay que hacer trabajo, sí, o como que no es posible, pero sí es posible. ¿Vale? Todo lo que vamos viviendo, experimentando, genera en nosotros ciertas impresiones que se van quedando ahí si no las trabajamos. ¿Sí? Pues escucho un motorcito. Mm, Podemos
trabajar cada una de esas experiencias pasadas, ya no en el pasado, ¿vale? El pasado ya pasó, ya no hay nada que hacer con eso, sino solo con lo que siento al día de hoy. ¿Qué siento que me hace falta para poder ir con ilusión, con ánimo, o al menos, sin una tendencia negativa? Porque también eso tenemos un montón, ¿no? Que nos predisponemos a las cosas, pero es por lo que ya vivimos antes. ¿Vale? Entonces, para al menos dejarme ser y dejarme descubrir, ¿vale? ¿Qué es lo que está más allá de eso, ¿no? Mm, Cuando tienes referencias buenas de las cosas, no te dan miedo, ¿no? Cuando tienes referencias buenas, así como lo que decía de los regalos, los paseos, eh, las cositas inesperadas que no conoces, pero que te generan ilusión, todo eso te motiva a querer ir hacia ello. ¿No? Pero las cosas de las que tienes referencias negativas eh, te hacen querer alejarte cada vez más de las cosas. Y ojo, las referencias no están solo en tu cabeza. No se trata de cambiar como a nivel de pensamiento, no se trata como, no hay una manera de reescribir tu vida, ¿no? Lo que ya pasó y ya está escrito, pero el hecho de que ya haya pasado, de que ya haya sucedido, no significa que no puedas hacer algo, siendo la persona que eres hoy. La persona que eres hoy ya ha cambiado, porque lo sé y lo sé directamente de muchos de ustedes. La persona que eres hoy no ha finalizado ¿no? Su vida. Ujú. Respiren. Tampoco es que todo sea malo. Las cosas no son todas buenas a veces, pero tampoco son todas malas. Lo que más determina muchas veces cómo experimentamos las cosas es cómo nos sentimos, más allá de lo que opinamos o de lo que pensamos de las cosas. Porque hacer un análisis informático de todas las experiencias de tu vida y demás, a lo mejor te da cierta información, pero donde está el pesar, donde está lo que dolió, donde está lo que en ti se quedó con miedo y ahora tiene ese miedo como referencia antes de ir a hacer una cosa nueva, eso está en tus emociones. ¿Mm? Respira. Tú no sabes eh, a qué vas a ver el próximo té o el próximo café que te vas a tomar, ¿no? Pero no vas como con ese miedo, con esa anticipación hacia ello. ¿No? Solo vas con anticipación de ese miedo o con ese miedo a situaciones donde crees que hay un riesgo, que hay algo malo que pueda pasar. Respira. Cuando no te va bien económicamente, tienes cierta incertidumbre respecto a lo que viene, ¿no? Pero nuevamente lo que viene es desconocido, no sabes cómo va a ser. Lo que te da miedo es que la situación, a lo mejor que llevas viviendo, se prolongue, que lo que ya viviste antes se vuelva a presentar. ¿Sí? O tienes incluso miedo de que empeore, ¿sí? Porque también tendemos a hacer las cosas grandes, ¿sí? Tanto para bien como para mal. Pero para mal, em, creo que también podemos hacer algo al respecto, ¿vale? Cuando hablamos de no dramatizar. mm, no dramatizar quiere decir no disminuir, pero no exagerar, ¿vale? Entonces, muchas veces solo necesitamos un respiro para poder asentar nuestra perspectiva. Vamos a hacer otro mínimo pequeño ejercicio, quien guste.
cerrando los ojos. Vuelvo a respirar profundo. Y ahora no voy a ir directamente a buscar nada. Ahora mismo lo único que voy a hacer es prestar atención a mi respiración. Inspiro, expiro a mi ritmo. Si siento alguna presión en mi cabeza, relajo, no exagero, no disminuyo. Cuando siento presión en algún lugar de mi cuerpo, toda mi atención se va ahí. Entonces pienso en lo mucho que me duele la cabeza, en lo mucho que me duele el estómago, e ignoro que el resto está bien. Respira. Y vamos a tratar de entenderlo mejor. Toda mi atención va al dolor. Respiro profundo, sin perseguirme, sin culparme, solamente observo que a veces, desafortunadamente, solo presto atención cuando las cosas duelen. El dolor es un mecanismo para hacernos prestar atención, para hacernos ir hacia ahí y tener cuidado. Respira. Cuando te duele una parte del cuerpo, hay que ir hacia ahí. Cuando te duele algo emocional, algo del corazón, algo de los sentimientos, eso también necesita atención. Y respira. Profundo, consciente. Y el dolor es un síntoma. A lo mejor si tengo herida, una parte de mi cuerpo, el dolor es un síntoma. Tengo que tomar algo para el dolor, sí, pero también tengo que cerrar la herida, atenderla, limpiarla, curarla. Respira y ahora observa emocionalmente. Emocionalmente también hay dolor y el dolor duele. El dolor a veces lastima y para el dolor emocional no se han inventado analgésicos. Observa primero qué hago emocionalmente cuando siento este síntoma de dolor emocional. Y respira. Cuando algo te duele emocionalmente, si a veces lo ignoras, lo evitas, confrontas a alguien buscando que se te quite el dolor, respira. Sin perseguirte, sin juzgarte, solo estás tomando conciencia. Cuando algo me duele, ¿qué hago? Y respira. Solo estás observando, viendo si hay algún patrón, viendo
Ya a veces solo lo dejas pasar, esperas a que pase tiempo, toma una respiración profunda. Bien, prestando atención a tu respiración, presta atención a ti. Inhalo y exhalo. Así como a veces es una parte del cuerpo la que te duele, a veces solo es una pequeña parte de la vida la que te duele. Hay que atenderlo, sí, pero por lo demás puedo estar tranquilo, tranquila. Voy a prestar atención, sí, pero ese dolor lo voy a observar, lo voy a sentir y el resto lo voy a apreciar. Hay una parte que me duele, sí. Hay una parte que es importante atender, sí. Pero respiro, soy consciente. Relajo mi cabeza, relajo mi mandíbula. Respiro, relajo mi cuello. Muy bien. El resto está bien. Del resto no me voy a quejar. No voy a tratar de hacer que parezca que estoy más mal de lo que estoy. Tampoco voy a aparentar. Soy objetivo, soy consciente. Respiro, me relajo. Si hay algo que tengo que atender, pero lo demás no lo voy a despreciar. Muy bien. Toma una respiración profunda. Suelta el aire por la boca. Y eso. Puedes abrir tus ojos cuando tú quieras. Muy bien. Bien. Gracias por compartir esta parte conmigo. Es importante, ¿vale? Yo sé que a veces tenemos más de un problema en la vida. ¿M? Todo se puede trabajar, pero no todo al mismo tiempo. Es importante que sepamos enfocarnos, ¿vale? Entonces, en este momento, vamos a enfocarnos, ¿bien? Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Y habemos muchos de nosotros que somos algo perfeccionistas, ¿no? Es decir, bueno, es que mi relación no está como me gustaría, es que podría ser mejor en esto, podría ser mejor en lo otro, podría ser tal o cual cosa, ¿no? Pero no es necesario que en este momento traigas todo, ni es necesario que traigas todo encima todo el tiempo, por dos razones. Uno, porque nadie puede aguantar ni tiene por qué soportar tantas cosas, no es saludable, porque no todo lo vas a poder resolver al mismo tiempo, ¿vale? Vamos poco a poco, ordenadamente, ¿vale? Incansablemente, pero ordenadamente. Entonces, elige en qué quieres enfocarte y una vez que resuelvas eso,
va a ser mucho más fácil. Elige el tema que más te afecte, la cosa que más te preocupe y enfócate en eso, porque a veces si tienes como una nube de cosas, no digo que no sean importantes, pero si le tiras un 10% aquí, un 10% allá, un 5% acá, te dispersas y al final te quedas mm, medio mal porque todos los recursos se nos fueron a medias en 20 temas. Y no, es mejor dar un 100% en una cosa, especialmente cuando no sabes muy bien qué hacer o cuando eso, sientes que no te puedes concentrar. Respira y pon prioridades, ¿vale? También para tu crecimiento personal. Si tienes 15 prioridades, ninguna de esas es prioridad. ¿Vale? Si tienes 15 temas, ningún tema va a ser prioritario, ningún tema. Te va a costar mucho resolverlos, ¿vale? Empieza por el que más te preocupe, el que más te afecte en este momento. Y después esa presión va a disminuir y va a ser mucho más fácil ver el panorama del resto. Muy posiblemente veas el panorama del resto. No es tan malo, no era tan grave. No era que tuvieras un millón de cosas, es que había una que estaba haciendo eco o doler todo lo demás, o un dolor que pareciera que todo dolía muchísimo. ¿Mm? Muy bien, vamos a tomar 5 minutos de descanso si alguien necesita ir al tocador, lo que sea, y continuamos con la sesión en un momento, ¿vale? Pueden escribir sus preguntas y con gusto a la vuelta les voy leyendo. Bien. Muy bien. Preguntan por aquí, ¿el miedo puede ser el resultado de un cansancio o un burnout? Yo pensaría que en realidad es al revés. El cansancio o el burnout es un exceso, ¿vale? De estrés o de acumulación física que va acompañado de un fuerte componente emocional relacionado con el estrés. Puede ser, sí, que esté relacionado con el miedo. ¿De qué forma? Muchas veces cuando experimentamos fatiga es porque estamos exigiendo demasiado de nosotros o de nuestros sistemas. ¿Por qué exigimos demasiado de nosotros? Porque a veces tenemos miedo de perder algo, tenemos miedo de no ser suficientes, tenemos miedo de que si hay alguna situación difícil, esa situación empeore. Entonces la forma que tenemos de compensar ese miedo es a través del sobreesfuerzo, ¿no? Para no sentir ese miedo o buscar más seguridad, a lo mejor podemos estarnos matando trabajando. ¿Vale? Entonces, probablemente no sea el único componente dentro del cansancio o la fatiga, que es el burnout, pero sí que puede estar ahí. ¿No? Entonces, lo que nos funciona es como preguntarnos qué tengo miedo de perder, ¿no? O qué tengo miedo de que salga mal en esta situación. Y no solo preguntarnos mentalmente, sino hacer un ejercicio de introspección, ¿vale? De ir conscientemente a ese miedo emocional. Si se dan cuenta, los miedos, o la mayoría de miedos que tenemos, a veces ni siquiera están manifestados afuera, ¿no? A veces son solo miedos que me he creado dentro o que algo en mí siente que podría ser, lo que siente que podría ser salir mal, ¿no? Entonces, ese miedo ni siquiera existe, ¿no? Si hemos tenido algunas relaciones fallidas, tenemos miedo de enamorarnos de nuevo, porque ¿qué tal si todo vuelve a sentirse mal y terrible y no? Y eso cuando a lo mejor ni siquiera hay ni una persona a nuestro alrededor o esa nueva persona o esa nueva relación todavía no existe. Y yo ya me estoy como acá haciendo la película o haciendo las ideas, ¿no? Todo eso, toda esa anticipación es por miedo. Entonces es como ese que necesito demostrar.
tengo miedo de no ser suficiente, tengo miedo de perder esto, tengo miedo de estarme haciendo viejo, vieja y por eso estoy exigiéndome demasiado. Siempre es bueno preguntarnos qué hay detrás y permitirnos sentir lo que hay allí, ¿vale? Si necesitan cualquiera de ustedes más ayuda con algún tema particular, pueden escribirnos a la Escuela de Integración Emocional, pueden contarnos un poquito más porque también el espacio que tenemos aquí a veces es limitado, pero si quieren una mejor orientación, también nos pueden escribir por ese medio y con mucho gusto, ¿vale? Bien, el sentirte que no sabes qué hacer cuando estás con la gente, quedarte en blanco, no tienes fluidez al hablar, ¿eso puede ser debido al miedo? ¿Miedo a exponerte? Sí, me suena totalmente. Entonces, el miedo lo podemos observar en diferentes niveles, ¿vale? Aquí hay personas con diferentes niveles de experiencia y está bien. La sensación del miedo que experimentamos es muy similar, si no es que es la misma. Para algunas personas está la experiencia de el miedo, del miedo que se te hace así como el entripado, ¿vale? El que sientes en la panza o el que sientes acá en el pecho, el que sientes en las manos cuando te sudan, ¿vale? Eso es como una idea general del miedo. Pero hay personas que a lo mejor se han dado cuenta de que me pongo nervioso ante esta situación, me pongo nerviosa ante esto. Empiezo a reaccionar, empiezo a mover mis manos, me empiezo a desesperar, empiezo a querer salir de ahí, ¿vale? Y eso también es miedo. O puede haber personas que sientan o que observen como, cuando experimento miedo, empiezo a pensar. ¿M? Empiezo a pensar cuáles son las posibilidades que tengo aquí, que tengo acá, qué pasa si hago este movimiento, qué pasa si hago este otro, y qué pasa si le hablo a no sé quién y a no sé cuál. Entonces empiezan a armar un plan, pero es lo mismo, es miedo. Empezamos así como a buscar nuestra salida de escape por miedo. ¿M? Entonces, en este caso, comentan por aquí que está muy presente esa parte de miedo a exponerte. Está bien reconocerlo así. Ahora, ¿por qué el miedo a exponernos? Como lo decía antes, si, por ejemplo, tuviéramos que hablar, ¿vale? Tuviéramos que contar una historia de nosotros. Piensa contarle una historia tuya a un amigo o amiga, a un círculo de amigos. La mayoría lo podría manejar, ¿no? Tal vez diría, bueno, lo puedo hacer. Les voy a contar esta historia y a lo mejor sé que se van a reír y a lo mejor sé que alguno se va a acordar porque estaba ahí y demás. En general, puede ser que no nos abrume tanto. Y si yo dijera así como de, vas a contar una historia, ¿vale? Delante de 1000 personas en vivo que te van a estar observando solo a ti directamente, ¿vale? Y a nadie más, y te van a estar prestando toda la atención a ti, solamente a ti, y además ese evento se va a transmitir en todas las redes para que todos los conocidos de esas personas lo vean. Uy, ¿no? Ya hay, notan esa presión que se construye, ese como, uy, ¿no? Em, ¿Por qué? ¿No? ¿Cuáles pueden ser las diferencias ahí? El miedo a exponernos, yo lo relaciono mucho con el hecho de que pensamos que las personas tienen expectativas de nosotros. Y digo pensamos, porque a veces no es real. A veces los únicos que tienen expectativas o que tenemos expectativas sobre cómo deberíamos ser somos nosotros. ¿M? Y esto es como una información que mentalmente sabemos, ¿vale? Pero que internamente no siempre procesamos, ¿no? ¿Cuántas veces tratamos de anticiparnos lo más posible a una situación, ¿vale? Si vamos a conocer a una persona nueva que a lo mejor nos interesa o queremos cerrar un negocio con ella o a lo mejor es familiar,
de alguien que quieres, como que algo en ti se quiere preparar, ¿no? Algo en ti se quiere ver bien, algo en ti quiere tener tema de conversación, por ejemplo, ¿no? Lo cual no está mal, pero nos hace observar el hecho de decir, ¿qué me impide ser natural? ¿No? ¿Qué me impide salir con una persona y si nos caemos bien, pues ya nos caímos bien, y si no nos caemos bien, pues ni modo, no somos compatibles o no va a ser por ahí, ¿vale? En cambio, ponemos un montón de presión en esta parte de decir, tengo que ser aceptado, tengo que ser simpático, simpática, tengo que agradar, tengo que ser políticamente correcto, correcta. ¿Mm? Entonces, como a veces hay cosas en nosotros que sentimos que no están bien, que no son agradables, pensamos que la gente va a estar observando eso todo el tiempo, pero en realidad quien está observando eso todo el tiempo somos nosotros. Y como ese defecto o esa cuestión es algo que tenemos, con lo cual no estamos a gusto, es como, mejor no salgo, mejor que no se vea, mejor me voy, ¿no? Mejor me hago a un lado, ¿no? Porque no es aceptable ser como soy aquí, ser como soy en este contexto, porque no tengo nada interesante que decir, porque no soy inteligente, porque no soy guapo como esta gente, ¿eh? Entonces, en realidad, no nos pesa la gente no hace presión. Sentimos la presión cuando estamos, digamos, en algo que nos confronta con nosotros y con aquellas cosas que no nos gustan, que no es una garantía que vayan a salir, ni es una garantía que sean así como las pienso, pero si las siento, ese sentir es lo que se va a imponer y ese sentir es lo que se va a orientar hacia el mejor no, mejor no hablo, mejor no participo, mejor no me expongo, mejor me quedo aquí. ¿No? Es ese ejemplo que les ponía al principio, ¿no? Encaja bastante bien. El hecho de preservar, más que preservarme, me va aislando cada vez más. ¿No? Entonces, respiren. Bien. Ok. Platíquenme, ¿a qué le tienen miedo? ¿O de qué tienen miedo? Un miedo que tengan. Digo, porque si estamos aquí en el taller, posiblemente haya algo que les haya interesado trabajar o saber. Entonces, platícame, ¿de qué tienes miedo? Mientras voy leyendo los otros comentarios. Ah, ¿cómo podemos identificar a qué darle prioridad para trabajar y resolverlo? Como les decía, puede ser eh, el tema que más te moleste, ¿vale? Si no el tema que más te moleste, tal vez el que más te preocupe, o también puede ser el que más consecuencias directas vaya a tener a corto plazo. Esto es muy técnico también. Es muy adaptable a cada quien, pero ¿qué quiero decir? Con prioridad, ¿no? Con el hecho de decir, bueno, si entre mis problemas está mi ruptura de corazón, que siento que estoy descuidando mi cuerpo y que no tengo para pagar la renta, lo más urgente va a ser que me ocupe de asegurarme de buscar la manera de poderme asegurar de pagar la renta, ¿no? Y de ahí eh, todo lo demás, ¿no? Eh, es muy individual, ¿vale? Es una cuestión de cada uno. Normalmente, mm, muchas veces los temas que evitamos, que sentimos que están ahí, pero que a lo mejor no son tan de vida o muerte, mm, posiblemente no lo sean. Estoy de acuerdo, porque si fueran de vida o muerte no estaríamos aquí. Pero no quiere decir que
que se vayan a quedar ahí para siempre. Voy a tratar de aclararlo un poco más. Depende mucho del momento en el que estés en tu crecimiento, claro. Al principio, si se acuerdan de sus primeros ejercicios o si estos son sus primeros ejercicios, todo duele mucho y todo duele igual, ¿no? Todo duele igual. La pérdida que tuvimos, la economía, la ruptura de corazón, la cuestión con la familia, la cuestión de la salud, parece que todo está mal. Pero normalmente es un punto de gran dolor que vivimos en algún momento de nuestra vida o de nuestras experiencias recientes, el que ha hecho ese punto de inflexión entre que nuestra vida pase a estar más inclinada hacia el dolor, hacia el sufrimiento. ¿Mm? Cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, cuando estamos... sabemos que hay cosas que resolver, sí, pero vamos bien, estamos con cierto ánimo, estamos más o menos neutrales, se puede decir que estamos 50-50, ¿no? Pero si sentimos más dolor en nuestra vida, si sentimos más sufrimiento, más cosas que nos disminuyen o que nos quitan, probablemente estamos sintiendo más sufrimiento que alegría en la vida, no estamos neutrales, hay más emociones em, sin resolver, ¿vale? Que están pesando, que nos están jalando hacia ese lugar. Entonces, si tú ya estás en un punto en el cual sabes que vas más o menos bien, sabes que en este momento no hay incluso nada que duela demasiado, pero aún así hay cosas que te gustaría hacer mejor. Tener más clientes, encontrar alguna persona con quien salir, aunque no la necesites, simplemente por gusto, cuidar más de tu cuerpo. Ok, en ese momento, a veces puede ser difícil porque como no hay un gran sufrimiento, entonces tenemos que prestar atención a las cosas que son chiquitas, que a veces ignoramos, pero que pueden representar un punto de inflexión, ¿vale? Respiren, por ejemplo, y sin distraernos demasiado. Mm, He conocido algunas personas que han hecho un excelente trabajo con su crecimiento personal, ¿vale? Por supuesto, varios de ustedes. Y a veces hay personas que trabajan muy bien su depresión, su tristeza, el sentimiento de soledad, se vuelven personas más estables, más alegres, incluso con ánimo. Y eso está bien, eso es una gran bendición y una gran oportunidad, un gran avance. Pero con el tiempo uno va viendo que hay historias de fondo a las que no les prestamos atención. Y a veces esas historias incluso han sido abusos, han sido cosas que la vida te obligó a pasar por alto, ¿no? O sea, a seguir, pero que en realidad, aunque resolviste la depresión, la tristeza, o te sentiste bien y eres funcional, nunca volviste a ese punto, ¿vale? Porque como ahora estás bien, estás tranquilo, tienes a lo mejor una mejor vida, ese punto de atrás, mm, nunca le dimos la importancia que ameritaba, ¿no? Ya sea porque sigue doliendo demasiado o porque simplemente aprendimos a pasar de ello, ¿bien? Pero sin querer, a lo mejor, esa experiencia está afectando eh, alguna cosa importante. Tu relación con el amor, tu relación con el derecho a la vida, tu relación con tu autopercepción, tu relación con tu sexualidad. Y eso, como que se va viendo en algunos aspectos alrededor de la vida. Sé que la persona que me está preguntando esto, muy probablemente em, tengas ya bastante experiencia, entonces en ese caso te recomiendo observar y hacer un análisis estructural, ¿vale? Se pueden apoyar del taller de integración emocional, porque sí es cierto que a veces pasa que una cosa afecta en varios aspectos de nuestra vida, pero no damos como con qué es. Trabajar esa cosa puede tener un impacto multiplicado
en varias alrededor, pero necesitamos ver qué tienen todas estas en común y cuál fue como el detonador de estas cosas. Entonces, ese también fue un taller gratuito, el de análisis estructural, que está disponible para las personas de la Escuela de Integración Emocional del nivel 3 en adelante. ¿Sí? Ahora sí, vamos a leer. Las últimas experiencias de miedo que viví fueron fuertes, me descompensaron, náuseas, mareos. Ok, entiendo que es una crisis y logro respirar y salir sola de esa situación. Gracias por compartir. Vamos a hablar un poco más de esta parte. Miedo al fracaso, miedo a no recibir amor, miedo al rechazo, miedo a un viaje en avión, a no ser aceptada, al rechazo, a equivocarme. Mm, Miedo, entiendo, miedo a una relación en la que la pareja es celosa, a no valerme por mí misma, en cierta forma estar sola. A veces me da miedo, tanto que se me hace un nudo en la garganta y no puedo hablar, entiendo. Miedo a fracasar, miedo a no lograr superar mis límites mentales, miedo a sentirme inútil, miedo a la soledad, miedo a no poder ayudar a que las personas que amo tengan una vida de calidad, a no ser suficientemente bueno, a no pertenecer al grupo de personas destacadas que sí lo hacen bien. Ok, bien. Muchas gracias por compartir. Respira profundo. Bien. Todo lo que comentamos, todo lo que muy amablemente me explican ahora, eh, son cosas que en el pasado has vivido. Entonces, lo que has vivido antes te dejó una impresión y una experiencia desagradable, mucho en algunos casos, prolongadamente, incluso por precaución, especialmente tu mente, pero también tus emociones, entran en modo alerta, ¿m? O en modo precaución. ¿M? Primero es como precaución, ¿no? Cuando hay posibilidad de que algo suceda, de que algo se descomponga o de que algo apunte justo en esa dirección, hacia donde no quieres ir, hacia donde te da miedo. Entonces es como, uy, no, momento, calma, precaución. Pero si hemos estado expuestos a situaciones donde rebasó, ¿vale? Nuestra capacidad, ¿vale? Nuestra capacidad, digamos, mm, mental o a veces emocional, ya no se vuelve precaución, ya se vuelve alerta, ¿no? Así como de alerta, amenaza, alerta, amenaza. Y para no arriesgarse, para la mente, estadísticamente, todo es potencialmente amenaza. Todo lo que se le parezca o todo, incluso lo que venga por venir. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esos dichos, ¿no? De que más vale pensar mal, ¿no? Así como de piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces, tenemos un montón de sistemas que nos predisponen hacia la preservación, hacia el no vayas hacia eso, hacia el eso puede ser malo, hacia eso te puede hacer sentir mal. Y en este caso, la solución no es decirle a la mente que es seguro, no es convencerte estadísticamente de que es improbable, porque además no lo sabes, ¿no? Convencerte de que todo está bien o no hacer nada y esperar a que las cosas desaparezcan por sí solas. Alguna de estas cosas, tal vez sabemos que somos propensos a hacerla, tal vez las hemos hecho en el pasado, pero quizás no nos han servido. ¿No? A veces estamos tan desesperados por un refugio, por algo de confort o simplemente por sentir que hay algo que nos sostiene, mm, que tratamos de convencernos, ¿no? De sostenernos de alguna manera.
Entonces es entendible. Sin embargo, todo lo que hacemos para evadir o para salvaguardarnos puede cumplir bien su función de mantenernos en donde estamos, tal vez, pero eso nunca nos va a hacer avanzar. Porque digo también que a veces es un círculo de miedo, porque también nos vamos generando, nos vamos creando ese miedo de estar estancados en el miedo. ¿Mm? Tenemos miedo al experimentar el miedo y el miedo empieza como a mover todos los hilos. ¿Mm? Tenemos como esa dominancia o sentimos esa dominancia del miedo. Respira. Entonces, en realidad, malamente, el miedo está haciendo su trabajo, ¿m? De preservar, de no te muevas, no te atrevas incluso a salir del miedo, porque qué miedo pensar en el miedo. ¿M? Entonces, ese es el círculo, el momento en el que nos sentimos atrapados o atrapadas por el miedo. Y puede ser bastante desesperante, porque en la vida no hay garantías, ¿no? Nadie te puede dar una certeza absoluta en muchas cosas. ¿No? A veces experimentamos una falsa seguridad, ¿no? Nos queremos convencer de algunas cosas, pero si esa situación sale mal, el golpe que enfrentamos es bastante duro, bastante difícil, ¿no? Entonces, por sí solas las situaciones no son buenas ni malas. ¿Qué es lo que nos hace sentirlo o abordarlo desde un punto de vista u otra? Nuevamente la mochila que traemos. ¿M? Hay algo más allá de si pensamos que lo que hacemos está bien o está mal, si nos queremos convencer o no de que el miedo está bien o el miedo está mal o no sabemos o nos hacemos bolas. Hay algo mucho más profundo que lo que podemos pensar, eh, que es todo aquello que podemos sentir. ¿M? Entonces, el sentir es algo con lo que algunos de nosotros no estamos tan familiarizados o estamos descubriendo o incluso hay cosas que preferiríamos no sentir. Pero como les comentaba en algún punto, el hecho es que ya están ahí. Ahora, ¿qué hago con eso que estoy sintiendo? Y si volvemos a la imagen que les ponía de que si algo en el cuerpo nos duele, tenemos una herida abierta, primero aparece el dolor como síntoma de que algo tenemos que atender ahí. También aparece dolor emocional o cosas derivadas del dolor emocional que son como síntomas, ¿verdad? Que son muchas veces la respiración agitada, el insomnio, pesadillas puede ser, esta sensación como de taquicardia, nerviosismo en las extremidades, eh, ganas de ir al baño, este tipo de cosas que son muy físicas, pero también hay cosas que son más emocionales, ¿no? El llorar, la sensación como de los nudos que tenemos. Respiren. Vamos a hacer una pequeña práctica. Quien guste puede cerrar los ojos. Respiro profundo. Y ahora que he estado hablando del miedo, de sus consecuencias, ahora que has hablado de alguna inseguridad, de algo que te da miedo, observa cómo experimentas el miedo. Respira, mantente respirando, prestando atención a tu respiración.
Observa cómo son esos síntomas de miedo en ti. A veces hay síntomas físicos, a veces hay síntomas de tu conducta, como el encerrarte, el huir, el elegir salir cuando no hay vecinos o no hay nadie. Respira. Si te da miedo que te juzguen por alguna situación, a veces mientes o a veces lo escondes. ¿Cuáles son esos síntomas cuando hay miedo? Si cuando hay miedo calculas todos los pros y los contras, si cuando hay miedo tiendes a acumular, respira. Sin juzgarte, solo estás prestando atención, reconociendo cuáles son esos síntomas de que experimento miedo. Si empiezas a saturarte de cosas, si rechazas para no ser tú el rechazado, si abandonas para no ser tú el abandonado o la abandonada, si ni siquiera empiezas para no vivir la dificultad. Muy bien. Toma una respiración profunda, consciente. Inhalo, exhalo, prestando atención a la respiración. Me relajo, observa. Solo son cosas que aparecen cuando intento huir del miedo. Huir y miedo son exactamente lo mismo. Y así es como el miedo me tiene atrapado, me tiene paralizado, me tiene evitando. Respira, consciente, sintiendo tu respiración sin pensar. Trata en este momento de no irte al autocastigo. Simplemente observa esa sensación de que a veces sentimos que estamos huyendo de un problema, que estamos a salvo de un problema, de las dolencias de la vida, pero en realidad estamos huyendo de la vida. Y cuando yo me escondo de la vida,
La vida no puede llegar hasta mí. No me puede transformar. No me puede proveer. No me puede mostrar lo que hay para mí. Y respiro, consciente. Muy probablemente eso que quiero alcanzar, al mismo tiempo me estoy escondiendo de ello. Quiero más vida, más amigos, pero no salgo, no me expongo. Quiero mostrar al mundo lo que le puedo ofrecer, lo que le puedo aportar, lo que le puedo dar. Pero cuando me escondo, no hay nadie que me escuche, nadie que me conozca. Quiero paz, pero al mismo tiempo me escondo de la posibilidad de encontrar la paz en la vida como es. Respira profundo, consciente, prestando atención a ti y a tu respiración. Sin juzgarte, sin castigarte. Toma una actitud comprensiva, compasiva. Ese miedo no es gratuito, ese miedo viene de cosas que te han pasado. Lo importante es que ahora respiras, estás aquí. Consciente de ti, observa uno de esos miedos que sientas que traes cargando, el miedo que se antepone ante todo. Y respira. Permítete sentir, abrazar miedo, miedo, consciente, estando en ti presente, miedo, respiro, consciente del miedo. Respira profundo, relaja. Lo que está más allá del miedo solo es la vida tal y como es. Respiro, acepto la vida tal y como es. Me han tocado altas y bajas, pero la vida es como es. Estoy aquí, estoy a salvo.
Y en mi vida no todo han sido experiencias negativas, no acumulo más experiencias negativas. Las que haya, las voy a trabajar, sí, pero la vida que está delante de mí es tal y como es, y va a ser tal y como sea. Y no hay cantidad de ansiedad o de miedo que lo vaya a cambiar. Solo la vida es tal y como es. Respiro consciente, acepto que la vida no es un camino recto. Hay altas y bajas. A veces hay que tomar un camino, otro, pero es mi camino. Yo conduzco mi vida, me cuido, pero también me impulso. La vida es tal y como es, y yo tengo las riendas de mi vida. Yo elijo. Respira. Consciente de que eres consciente. La vida es tal y como es, y está bien. Si yo estoy bien, solo es un camino más que transitar. El siguiente tramo que hay que ver. No pienses en los kilómetros que te faltan dar. No pienses en las cosas del pasado que te falta resolver. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente metro? ¿Cuál es tu siguiente metro? Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Cuál es tu siguiente paso? Respira profundo. Vuelve a sentir el contacto de tu cadera o tus pies con la silla, el suelo, la tierra, el sillón. Respira. Cuando tienes miedo, tratas de separarte de la vida, pero en realidad la vida siempre te está atrayendo hacia sí misma. La tierra siempre te atrae hacia sí misma, siempre te abraza, siempre te quiere aquí. Por eso, cuando te pones de pie, no te caes. Que la vida te sujeta, la vida te atrae, la vida te protege, te llama hacia sí misma con esa gravedad. No te vas a caer. No estás aquí, respira. Simplemente estoy aquí. Respira. Estoy aquí
La vida me atrae, la vida me protege. No rechazo estar en la vida. Muy bien, relájate, respira profundo. Puedes hacer una respiración vocal si lo necesitas. Ah, y solo relaja tu mente, relaja tus emociones, relaja tu cuerpo en este momento. Solo estoy aquí. Estoy completo, estoy completa. Estoy bien. Nada está sucediendo. Respiro. Eso. Respiro profundo. ¿Ves? Muy bien. Prestando atención a ti, manteniendo tu cuerpo relajado. Puedes tomar otra respiración profunda, vocal. Ah, muy- y despacio. Puedes abrir tus ojos. Ok, muy bien. Gracias por compartir, gracias por su paciencia. Vamos a dar algunos comentarios más. Respira. Muy bien, hacer este ejercicio es útil, ¿vale? Cuando todo nos agobia, cuando sentimos que nada está bien, o también cuando tenemos mil opciones, o nos da miedo tomar la decisión equivocada. Lo único que tenemos que pensar es como, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Vale? Y claro que miedos podemos tener muchos. ¿No? Em, Podemos tener un gran inventario de miedos, ¿vale? A veces racionales, a veces irracionales. Pero la cosa no es pensar si son racionales o irracionales, si son justificados o no justificados. La cosa es sentir. El cambio viene desde el sentir, porque si fuera solamente desde el pensar, ya muchos de nosotros habíamos escrito un libro con las claves de la liberación y ya nadie necesitaría terapia. ¿Sí? Pero la vida sucede y la vida va cambiando. Entonces, para todo eso, para todos esos cambios, quien tiene que dejar de moverse no es la vida. ¿Vale? La vida no se va a detener. ¿Vale? Por mucho que lo quieras, el mundo no va a dejar de rotar. ¿Vale? Entonces, en vez de querer pelear contra corriente, contra la vida tal y como es, más bien yo tengo que aceptar el ir hacia ese flujo que es la vida. Lo maravilloso de que sea un flujo y de que cambie, de que esté en movimiento, es que así, como a veces estamos acá abajo, podemos volver a surgir, ¿vale? Y de pronto podemos estar un poco más arriba y luego podemos estar en medio y luego podemos volver a estar abajo. Pero significa que no estamos condenados a estar en el suelo todo el tiempo. Todo puede cambiar. Todo tiene posibilidad de cambiar. Y qué maravilloso que todo pueda cambiar. No es qué miedo, que todo puede cambiar. Es qué maravilloso que todo pueda cambiar. ¿Mm? Muy bien. Gracias por sus comentarios. Gracias. Sí, este taller está quedando grabado. No espero, pueden preguntar en la escuela. Es muy probable que les den acceso eh, en, en su plataforma.
o que se los manden por correo, si les interesa conservarlo, conservar la clase, pueden preguntar, siempre pregunten, ¿vale? Porque no estoy muy segura de si, de cuál va a ser la manera en que les van a dar el acceso a esta clase, ¿vale? Muy bien, gracias. Me da gusto saber que hay varias personas que aplican, ¿vale? Toda esta parte de la integración emocional, que es lo que acabamos de hacer, que es el hecho de empezar a establecer una relación con nuestras emociones y tenemos emociones diversas. El miedo solo es un aspecto de ellas, pero tenemos más cuestiones para explorar, más cosas que hacer y para eso existe la Escuela de Integración Emocional. Em, Sí, es un trabajo el aprender a abrazar los miedos, identificarlos y luego al final saber que más allá del miedo no pasa nada, ¿vale? Como le dicen por aquí, lo puedo identificar, trabajo y después sé que no pasa nada, que no era tan malo a veces y que también cualquier cosa que pueda venir, lo puedo enfrentar, lo puedo trabajar. Igual, entre más limpio esté de referencias pasadas, mejor voy a llegar a la cosa que sigue, ¿no? Con menos predisposición. Muy bien. Un gusto verles y escucharles, sí, claro que sí. Em, por supuesto, todo lo que hacemos aquí nos ayuda, nos pone en un buen estado, ¿vale? Pero también es importante que hagamos, porque si no hacemos lo que sea accionable, ¿vale? Sé que hay cuestiones acerca del miedo que solo se tratan acerca de chill, acerca de relajar un poco, pero aquello que es accionable, aquello a lo que nos podemos enfrentar, es bueno que lo hagamos, ¿vale? Claro, sin caer en la exageración, sin caer en la necesidad de demostrar. No hay nada que demostrar a nadie, pero si no doy el paso, me voy a impedir ver objetivamente que ese paso lo podía dar, que en ese paso no sucede nada malo y que incluso puedo dar pasos más allá. Lo más difícil muchas veces es atreverse a dar ese primer paso, pero una vez que des ese paso más allá del miedo, úsalo para demostrarte a ti solo con pruebas objetivas que puedes, ¿vale? Porque objetivamente estás pudiendo, objetivamente has podido trabajar esto y tienes que reconocerte, tienes que sentirte bien al respecto y tienes que usar eso como soporte y apoyo para saber que lo puedes seguir haciendo. Incluso si todavía sientes que no sales completamente de una situación, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Cada paso que des es un paso más fuera de esa situación que ya no quieres, ¿vale? Estás un poco más fuera de eso que ya no quieres y más cerca de eso que sí quieres, ¿vale? Entonces, usa eso como impulso también, ¿vale? Sí, mm, denme un segundo, voy a preguntar, a ver si, por qué medio les van a dar la grabación, mientras si tienen alguna otra cuestión, comentario, con gusto les voy leyendo. ¿Vale? Muy bien. Gracias por sus agradecimientos. Para mí siempre es un gusto estar aquí, reencontrarme con caras conocidas, encontrar caras nuevas y acuérdense que la parte de integrar las emociones mm, es una herramienta que sirve em, para prácticamente todo lo que queramos hacer. ¿Vale? Mm, hay cosas, hay muchos elementos que podemos incorporar. Hay cosas que sentimos que sería bueno tener, cosas que son opcionales tener y cosas que tenemos que tener.
Entonces, yo creo que una de las cosas que idealmente tenemos que tener eh, es fortaleza. ¿No? Es como esta parte de tener templanza, de tener lo que algunos llaman valentía, ¿vale? Y también adaptabilidad. ¿No? Entonces, el miedo no se trata de construirte una armadura impenetrable para que nada te suceda. El miedo más bien se trata del saber adaptarte. ¿Quién está más allá del miedo? ¿El que se pone una armadura para que nada le pase? ¿Vale? O el que va tranquilo por la vida, abierto, ¿vale? Confiando en su propia capacidad, sin necesidad, ¿vale? De imponer nada a nadie, de demostrar nada a nadie. Yo creo que el que va abierto, libre, vulnerable, ¿vale? Tomando las cosas como vienen, tomando las cosas como son. Eso, ¿vale? Es adaptabilidad, eso es fortaleza también, eso es templanza. Sí, me comentan que la grabación se va a subir al YouTube de Integración Emocional y que se los van a compartir por email, ¿vale? Para aquellos que deseen repetir la práctica. ¿No? Resoné mucho con el tema del miedo, ujú, muchas veces inconsciente, sí. Mm, Muy bien. Si hay alguna otra cuestión que me quieran comentar o preguntar, con gusto, vamos comentando, ¿vale? Recuerden que tenemos más talleres, más oportunidades para practicar y trabajar temas. El próximo fin de semana, yo junto con otros compañeros vamos a estar impartiendo más temas. El otro tema que yo les voy a compartir es acerca del cuidado del cuerpo, ¿vale? También tiene mucho que ver con la relación con la vida, pero vamos a trabajar más en esta parte del por qué nos cuesta cuidarnos, ¿no? Porque si sabemos que lo deberíamos hacer, a veces no lo hacemos o no lo hacemos totalmente como queremos. ¿Vale? Pues muy bien, muchísimas gracias por su presencia, por su asistencia. Siempre es un gusto estar en su compañía y les invito a que estén pendientes de las futuras noticias, de los futuros eventos y si pueden tomar todos los talleres que quieran, ¿vale? Solamente se tienen que inscribir en la misma página donde se inscribieron a este o solicitarlos al correo de la Escuela de Integración Emocional y con gusto les van a mandar los datos para que se inscriban. Todos son gratuitos, todos son abiertos, ¿vale? Y son para compartir. Igual, entonces, espero que sigamos estando muy bien. Espero que aprovechemos estas semanas para crecer y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que también algunos los pueden ver grabados si no tuvieran oportunidad de verlos o de conectarse a todos y pueden pedir, ¿vale? Pueden también sugerir temas en la Escuela de Integración Emocional. Estamos para apoyarles con gusto. Ok. Muchísimas gracias, que tengan excelente sábado y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Saludos.